Haciendo una recapitulación entonces, a veces utilizamos una intuición que es mucho más idealista, una intuición que es mucho más extrasensorial. A veces usamos una intuición que es más materialista, ¿ok? O una intuición basada en tejer todos esos patrones que nosotros aprendimos a través de la observación. También podemos manejar una intuición que está más vinculada a la voz silenciosa de nuestra conciencia, que es ese momento de presencia en donde salimos de todo lo mundano. O diríamos, donde nos habitamos, no salimos, pero por instantes nos reconocemos como esos seres que solo están construyéndose desde lo cotidiano, pero que seguro hay algo más y nos convierte en seres auténticos. Y ahora estamos llevando la intuición hacia una sabiduría interna, personificada a través de dos caracteres, que son el daimon y el cacodaimon. Diríamos en una construcción mucho más católica, el angelito y el diablito. Pero ¿cuál es la diferencia? Que este daimon es una posibilidad que nosotros tenemos como si fuera una semilla y que hay que regar. Y lo que nosotros escuchamos intuitivamente es ese reflejo de nuestro potencial al que podemos llegar y que al mismo tiempo se convierte en nuestro guía. Y nos está diciendo, vete por aquí, vete por aquí, vete por allá. Dice Lorena, sí, dice demasiado silencio, muchos conceptos por comprender al mismo tiempo. Les dije que la intuición no es sencillo segmentarla en un solo rubro. O sea, me hicieron investigar bastante para no llegar y decirles, hablemos de intuición. A ver, ¿qué les ha pasado? ¿Qué han intuido? Porque la intuición, creo que esa era la idea, que les doliera la cabeza para que un concepto tan sencillo se saliera de los estándares y que lo reflexionaras con mucha más profundidad. Dice Maite, yo creo que hay que trabajar esa intuición. Sí, a eso vamos, dice. Eric, ¿en qué momento seguir la intuición no sería lo mejor? Bueno, yo creo que también podríamos hablar en este caso, Eric, de una intuición mucho más materialista o basada en tu experiencia o en la visualización de estos patrones, ¿no? Ahí cuando te das cuenta que no es certera, que está fallando. Creo que ahí tendrías que buscar otros niveles de experiencia que te funcionen, porque acá hablando de una intuición mucho más extrasensorial, sería diferente, porque como no está basada tanto en el proceso de la experiencia, sino en una conexión espiritual o como ustedes le quieran llamar, es diferente. Pero acá, si tú sientes, Eric, que estás fundamentado en una intuición mucho más materialista, entonces lo que puedes hacer es darte cuenta en qué momento sí te funciona y en qué no. Y yo creo que para esto te va a funcionar esto que quiero compartirles. Cómo desarrollar sobre todo esta intuición, que así como decíamos al principio, significa contemplación, ¿ok? Dice Alejandra, entonces la intuición no tiene una verdad, no necesariamente es un destino ni un camino específico que me estoy perdiendo, si no sigo esa guía. A ver, Alejandra, lo dices muy bien. No necesariamente es un destino porque hay algo que me haces recordar y que se me estaba pasando. Finalmente, el que elige eres tú, siempre. Y el que va a ser responsable de esa elección o no elección vas a ser tú. No elegiste escuchar al Diamond, por ejemplo, entonces tú vas a asumir las consecuencias, no va a ser tu Diamond. No es que tengas un destino determinado, es que tú estás eligiendo o no hacia dónde te vas. ¿Cuántas veces no escuchamos el mejor camino que sabemos que podemos hacer y nos quedamos por ahí varados, ¿verdad? Entonces, la elección aquí es importante ligarla con la responsabilidad, porque no porque sea este daimon, como le nombramos ahorita, este espíritu guía o sabio, necesariamente tienes que seguirlo, ¿eh? Sigues teniendo, digamos, tu libre albedrío. Y a partir de eso también te haces responsable de las consecuencias. Lorena dice, y ya también, como todos los extremos, lo contrario sería desconfiar siempre de todo y de todos. O sea, ¿te refieres a una contraintuición, Lorena? ¿Por qué me la pones tan difícil? Ok, veamos. ¿Cómo desarrollar entonces la intuición? Les voy a dar algunos parámetros, pero me gustaría que ustedes le sumaran otros, ¿ok? Desarrollar la intuición, y no estamos hablando de una intuición extrasensorial, porque ahí sí yo no tengo idea. Vamos a hablar de una intuición mucho más materialista para que ustedes la lleven al día a día y que a partir de estar observando la experiencia les sirva para tener una solución después. Dice Lorena, sí, dice, es decir que la intuición tampoco te puede hacer desconfiar de todos y de todo.
A ver, otra vez, que la intuición tampoco te puede hacer desconfiar de todos y de todo. No, yo tampoco lo creo, porque siempre, si hablamos de esta intuición, que es mucho más experiencial, tiene que ver con algunas cosas que sí te funcionaron y otras que no. Y hablando de una intuición, por ejemplo, más desde la sabiduría interna o una guía, a veces sabrás que te funcionó escucharla y entonces vas a seguirla escuchando. Y a veces sabrás cuando por seguirla no necesariamente te sentiste bien, pero ahí entraríamos en otras honduras que no me voy a detener, pero que tienen que ver con que a veces cuando escuchamos a esa sabiduría y nos va mal, muchas veces tiene que ver porque es necesario aprender de ese camino y lo tenías que vivir. Y la sabiduría o el daimon te guía para que te caigas y que aprendas a levantarte. Y eso no nos gusta siempre. Ok, ¿qué más? Veamos, ¿cómo desarrollar esta intuición más desde la experiencia? Ok, primero, hay que escucharnos más. ¿Qué significa escucharnos? Detenernos un poco más a saber qué elección voy a tomar y saber por qué. Fíjense, es curioso porque puede ser lo contrario, porque casi siempre la intuición es algo mucho más espontáneo que arranca de manera rápida. Bueno, pero para poder lograr esa rapidez, es necesario entonces que nosotros, antes de eso, nos detengamos en nuestra experiencia, ¿ok? Tengo una intuición, algo rápido, ¿no? O sea, es espontáneo. ¿Qué pasó? No, pues fíjate que, no sé, iba caminando aceleradamente y estoy diciendo cualquier cosa, pero de pronto, no sé, se me cayó el tacón, pero mi intuición me dijo que debía seguir caminando para llegar a donde quería. Bueno, a ver, ¿por qué se activó esa intuición? Porque debes de tener una experiencia, hablando de esta intuición, en donde nada te detiene o en donde has trabajado en eso, ¿ok? De acuerdo a este tipo de intuición. Entonces, cuando tú te escuchas más, cuando tú te detienes más, este tipo de experiencia se va incrementando más. Ahora, recordemos que la palabra intuición viene de observar, sobre todo a mí mismo, pero también al entorno y contemplar lo que pasa, ¿ok? Si yo observo que está nublado, que es época de lluvias, muy probablemente mi intuición me va a decir, va a llover. Pero si yo nunca estoy en la vida observando, si todo el tiempo voy a las prisas y quiero resolver sin detenerme, la intuición no se va a incrementar. Esta intuición que se va a activar en el mejor momento y cuando yo la necesite. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, digo, tengo que salir de casa y me voy a bañar, no hay agua caliente, ¿qué hago? ¿Qué hago? No, pues caliento agua, veo cómo le hago, me baño con agua fría. Bueno, intuitivamente es una solución rápida, pero habrá personas que como no tienen esa experiencia, ¿qué va a pasar? Pues no voy, pues no salgo, pues no me baño. Y entonces, ¿qué ocurre? No están de alguna manera observando posibilidades antes para que aparezcan de manera inmediata. ¿Qué más? Tener también tiempo para visualizar soluciones posibles. Cuando tú tienes un problema, en lugar de enojarte, en lugar de emberrincharte, en lugar de decir, ¿por qué a mí? Te detienes y buscas probables soluciones. Esas son estrategias, ¿ok? Cuando tú buscas cada vez más estrategias, lo que va a ocurrir es que vas a tener en tu arsenal muchas más, muchas más experiencias para que se activen cuando las necesitas, ¿ok? Otra cosa que es muy importante para seguir generando intuición es aprender a estar en soledad, cosa que no nos gusta hacer. Aprender a estar en soledad, siempre no yéndonos hasta el extremo de no relacionarnos con nadie. Aprender a estar en soledad, en este caso, significaría, otra vez, observarme, detenerme, meditarme, ¿ok? Para saber cuáles van a ser, y por qué no, soluciones posibles ante ciertos acontecimientos. ¿Qué más? Esto es importante. Desarrollar la comprensión en lugar de enjuiciar. Esto a muchos les va a hacer ruido. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con la intuición? Bueno, en la medida en la que yo empiece a comprender lo que me está pasando, en lugar de solo juzgar o renegar de lo que ocurre, voy a poder reconocer mejor mis habilidades para irme por otros lados. ¿Y eso qué va a ocurrir? Va a seguir incrementando mis niveles de experiencia para posibles cosas que me agarren en curva. Otra cosa que nos puede funcionar es aprender a identificar mis emociones. Cuando yo aprendo a identificar mis emociones, sé cómo estoy, cómo puedo responder ante cierta circunstancia e intuitivamente cuando se active una emoción, voy a saber qué hacer con eso.